Bueno, continuamos con la charla de transporte de solutos. En esta segunda sesión lo que vamos a concentrarnos es en el modelo de la convección-dispersión. En la charla anterior estuvimos hablando del modelo del tipo pistón, ¿verdad? Que es el modelo más simple. Ahora vamos a entrar al modelo que tiene otro nivel adicional de complejidad, que es el modelo del pistón es esencialmente el modelo de flujo de masas o convectivo, ¿verdad? Ahora, el modelo convectivo dispersivo le agrega la dispersión hidrodinámica a ese flujo de masas, lo cual explica el movimiento de solutos en suelo de una manera más completa y más realista. Entonces, no voy a entrar mucho en estos detalles porque en la presentación anterior estaban bien enunciados en el sentido de que recuerden que estamos analizando el flujo en suelo saturado y que cuando estamos hablando de flujo saturado generalmente ese flujo sucede en los macroporos porque es el que ofrece los macroporos, el tamaño de poros que ofrece menor resistencia al flujo del agua y de los solutos. En cambio los meso y microporos son los que tienden a retrasar ese flujo uniforme y generan mezcla y dispersión. En cuanto cuando el suelo se va secando, paulatinamente va perdiendo esa capacidad de flujo, la conductividad hidráulica baja en órdenes de magnitud y hay mucha más mezcla. Eso genera mucha más mezcla entre la solución del soluto, que viene más concentrada, y el agua residente, ¿verdad? Entonces, esa mezcla y esa disminución en el área de flujo y en la tasa de flujo, eso es lo que se conoce como la tortuosidad también. El transporte o el movimiento del soluto es más tortuoso. Entonces, cuando hablamos de transporte convectivo dispersivo de solutos en suelos, hay que hablar necesariamente de la dispersión mecánica. ¿Qué es la dispersión mecánica? Es la mezcla esta que les estoy mencionando, ¿verdad? Si uno empieza a ver esto a nivel más detalle, si uno agarra un microscopio y ve qué es lo que está pasando en el sistema poroso, uno se da cuenta de que hay distintas velocidades de flujo por los tamaños de poros, por un montón de motivos, ¿verdad? Porque los poros se taponean a veces con burbujas de aire, los microorganismos también tienden a taponear los poros. Entonces todo eso genera una variabilidad en las velocidades de transporte y eso genera una especie de mezcla o dispersión, ¿verdad? Y eso está relacionado al arrastre que ocurre entre la solución, el agua y las paredes del poro, los tamaños de poros. Entonces se da un fenómeno interesante que se llama el flujo preferencial, ¿verdad? El flujo preferencial es el flujo que ocurre principalmente en los poros de tamaño grande, ¿verdad? Entonces eso genera una variabilidad, ¿verdad? Entonces uno tiene que encontrar una forma de modelar esa variabilidad en la velocidad de los poros, ¿verdad? Y el flujo total, aquí estamos hablando del flujo total de los poros, ¿verdad? El flujo total del soluto en el suelo. Recuerden que habían tres componentes principales, que era la convección, JC, ¿verdad? Aquí en la ecuación, la convección, el flujo difusivo o las gradientes de concentración, y el flujo que está explicado por la dispersión mecánica, ¿verdad? No voy a entrar mucho en la derivación de esas coeficientes, pero lo que sí quiero que recuerden es que la dispersión hidrodinámica me combina o me suma la difusión más la dispersión. ¿Qué era la difusión? Era la ley de Fick, ¿verdad? Hay gradientes de concentración, ¿verdad?
gradientes de concentración. Y la dispersión es la mezcla que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, de nuevo, el flujo total es la combinación del convectivo, el difusivo y el dispersivo mecánico. Entonces, cuando uno mete esas variables, el flujo total lo mete en la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Aquí, vean, el JT es el flujo total del soluto en el suelo, ¿verdad? Simplificando, empiezan a aparecer la dispersión hidrodinámica, empieza a aparecer el flujo Darcy, ¿verdad? El contenido de humedad de la muestra, vean dónde aparece, ¿verdad? Aquí, acá. Y al final, simplificando la ecuación, ya esta es la famosa ecuación dispersiva, convectiva dispersiva. Otra gente le llama el modelo de advección dispersión, que es esencialmente lo mismo, el modelo convectivo dispersivo. Entonces, cuando el soluto no se absorbe, se comporta como el modelo pistón generalmente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que el modelo pistón es que la concentración aumenta, ¿verdad? Llega a un nivel en que se equilibra la concentración, que es la concentración inicial que uno le aplica, ¿verdad? En cambio, voy a dibujar aquí en otro color, cuando un soluto experimenta dispersión hidrodinámica, hay unas partes de los poros donde se mueve mucho más rápidamente el soluto, entonces aparece antes. Y hay otras partes en que se mueve más lento, entonces aparece después. Entonces, cuando vemos estas funciones de solutos que son curvilíneas, ¿verdad? Aquí hay dispersión hidrodinámica, hay un factor de retardamiento, ¿verdad? Hay dispersión. Entonces, el modelo del pistón es cuando no existe dispersión, cuando no hay mezcla, pero en la vida real sí hay mezcla, sí hay arrastre en las paredes de los poros, hay distintos tamaños de poros. Entonces, hay partes del suelo donde el soluto se va a mover más rápido y en otras partes se va a mover más lento. Entonces, de nuevo, el modelo convectivo dispersivo uno lo puede expresar en términos de relativos, ¿verdad? Como yo les mencionaba en la clase pasada, ¿verdad? ¿Se acuerdan del modelo pistón? Ahí vemos el modelo pistón, ¿verdad? El modelo pistón es puede tener factor de retardo, ¿verdad? Cuando está absorbido el soluto. Entonces vean que aquí solo aparece el asunto de la velocidad del agua de poros, ¿verdad? Entonces la velocidad del agua de poros me representa la convección o el famoso flujo de masas, ¿verdad? Flujo de masas. ¿Esto qué quiere decir? Que el soluto se mueve con el agua a la misma velocidad que el agua. Pero como les mencionaba, no es tan sencillo. Ya cuando vemos la ecuación de convección, dispersión, aparece el componente de dispersión, que es más realista porque los solutos experimentan difusión, es decir, el soluto no se mueve solamente porque el agua se mueve, sino que también el soluto se mueve por efecto difusivo, ¿verdad? Gradientes de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Y también hay mezcla, dispersión mecánica. Hay mezcla y esto se debe a que los poros no son uniformes y hay poros donde el soluto se va a mover más rápido y el agua también, y otros poros donde se van a mover más lentamente. Entonces, en términos de parámetros relativos es muy similar al modelo tipo pistón. Tenemos la concentración relativa, tenemos los volúmenes de poros para ver tiempo relativo. También vemos la retardación, ¿verdad?
y el factor de retardo no cambia, es el mismo, ¿verdad? Y también tenemos la distancia relativa, que es simplemente la distancia que se recorre dividido entre la distancia total. Otro parámetro interesante que aparece en el modelo convectivo dispersivo es el número de Peclet. Así se llama, el número de Peclet. El número de Peclet, ¿qué es? Es un número de Dam-Kohler, ¿verdad? Ahí los invito. Creo que se escribía Dam-Kohler. Creo que se escribía así, sí. Creo que hay una H ahí que se me está. Los invito a buscar en Google qué es un número Dam-Kohler, ¿verdad? Esencialmente es como un índice, ¿verdad? Es un índice que me mide. El número de Peclet esencialmente es un índice que mide el tiempo de residencia del soluto debido a la dispersión y el tiempo que eso sería el numerador de la fracción, ¿verdad? El tiempo dividido el tiempo debido a dispersión dividido entre el tiempo debido a convección. Entonces, déjenme aquí. Esta notación está un poquito. Entonces, de nuevo, el número de Peclet es el tiempo debido a la dispersión dividido entre el tiempo de residencia del soluto debido a la convección. Entonces recuerden que la velocidad del agua de poros, aquí esto es convección, ¿verdad? Y DH, eso es la dispersión hidrodinámica, ¿verdad? Dispersión hidrodinámica. Entonces es un índice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo cuántas veces está? Es como dos tasas de cambio, ¿verdad? Entonces es como un índice un poquito complejo, ¿verdad? Es una tasa de cambio debido a dispersión dividido entre otra tasa de cambio debido a convección, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el número de Peclet? Esa es la fórmula más compleja, ¿verdad? La otra fórmula más sencilla está acá, ¿verdad? Perdón. Es esta. Estoy aquí en este recuadro. Esta es la fórmula más sencilla del número de Peclet. Es simplemente velocidad del agua de poros por la longitud la longitud de la columna o la distancia que está recorriendo el flujo dividido entre el coeficiente de dispersión hidrodinámica. Entonces, eso es como un índice. Entonces, es muy útil para saber si el soluto se está moviendo más que todo por convección. Eso sucede cuando el número de Peclet es mayor a 20. Y si el número de Peclet es menor a 20, entonces es más que todo un movimiento de tipo dispersivo hidrodinámico. Eso es todo, ¿verdad? Lo que tienen que saber del número de Peclet. Ahora, igual que en el modelo de pistón, en el modelo convectivo dispersivo uno puede expresar eso en términos relativos o no dimensionales, es decir, que no tienen unidades, ¿verdad? Entonces, cuando uno deriva el modelo sin dimensiones, termina con una fórmula que es similar a esta, ¿verdad? Es similar a esta. Es muy similar a la del modelo pistón retardado, ¿verdad? La ven, aquí está mucho mejor escrita, ¿verdad? Entonces ven el factor de retardo, perdón, el factor de retardo acá. Ahí está la concentración. Lo que pasa es que esta es concentración relativa, ¿verdad? Concentración entre la concentración inicial. Esto es tiempo relativo, ¿verdad? El tau. Esto es distancia relativa, ¿verdad? Y de nuevo aquí es concentración relativa. C estrella, que es igual a C entre C inicial, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando no está absorbido el soluto, no absorbido, eso quiere decir que el factor de retardo es 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que por lo menos se va a necesitar un volumen de poros para alcanzar la concentración máxima, ¿verdad? Eso es lo que significa el factor de retardo igual a 1.
Cuando el soluto está adsorbido, ya ahí entra lo de la dispersión hidrodinámica, ¿verdad? No, el soluto no se mueve, no es solo por convección, sino que es también por dispersión hidrodinámica. Y recuerden de nuevo, insisto, que la dispersión hidrodinámica son dos componentes, la difusión y la dispersión. Entonces, el modelo de convección-dispersión para un soluto absorbido ya me incluye el número de Peclet. Y están los demás, ¿verdad? Está el factor de retardo, está la concentración relativa y está la distancia relativa y los volúmenes de poros. Entonces están todos los elementos y vean que tenemos una ecuación un poquito más compleja, pero esencialmente es muy similar a la otra, ¿verdad? Es muy similar a la otra, la única diferencia es que hay un componente de la ecuación que me está describiendo la dispersión hidrodinámica y eso está metido dentro del número de Peclet, que de nuevo eso es un parámetro relativo. Entonces hay dos formas de expresar estas ecuaciones, con unidades y en términos relativos, que es la que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, como les decía, cuando hay dispersión hidrodinámica, el soluto puede empezar a aparecer en el desplazamiento antes del factor de retardo, y ya cuando llegamos al factor de retardo, generalmente acá el factor de retardo es cuando hay una concentración relativa de 50%. Uno empieza a ver la mitad del soluto, se empieza a ver ahí. Y cuando más o menos ya han pasado dos factores de retardo, o dos volúmenes de poros también se puede decir, ya el soluto fue desplazado en su totalidad a través del volumen de suelo y se estabiliza su concentración inicial. Ok, entonces el ejemplo del modelo convectivo dispersivo es muy similar al del modelo de tipo pistón, solo que acá tenemos que considerar no solamente el factor de retardación, sino también el número de Peclet también. Y los parámetros relativos cambian un poco, ¿verdad? Los parámetros relativos cambian un poco. Entonces, ojo ahí. Entonces, hay dispersión tipo pistón y hay dispersión convectiva dispersiva. Entonces, ese es el otro modelo más complejo. Les digo que hasta aquí vamos a llegar con el curso porque hay modelos todavía mucho más complejos, ¿verdad? Hay un modelo que se llama el modelo de los dos sitios, ¿verdad? Que también toma en cuenta el porcentaje de las arcillas que son vamos a ver, el modelo de dos sitios me clasifica las superficies de absorción de equilibrio instantáneo químico y otras de equilibrio instantáneo retardado. Entonces eso tiene otro nivel de complejidad ahí que no vamos a ver en el curso porque ya eso es parte de un estudio ya más, de un posgrado ya más avanzado, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo que sí quiero que se lleven para la casa es que los solutos, este modelo, el modelo convectivo dispersivo es más realista y es la base para modelos más complejos. Ok, entonces dice que tenemos un soluto que se llama X34, se fue desplazado a través de una columna de suelo saturado de 100 centímetros cuadrados de área y una distancia de 10 centímetros de largo, ¿verdad? Y en este ejemplo tenemos que a través de la columna fluyeron 2 litros de solución durante una hora. Entonces dice la masa de suelo seco, de nuevo todo eso es para calcular la porosidad y el contenido de humedad volumétrico a saturación. El factor de retardo del soluto es 2 de nuevo y tenemos que hay un número de Peclet de 100, ¿verdad? Entonces si hay un número de Peclet de 100, eso quiere decir que el movimiento es sobre todo convectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno ve el gráfico
de la curva de desplazamiento más o menos tiene esta forma, ¿verdad? Que es la forma de la función Hipside, ¿verdad? Que es la función, aquí tenemos contenido, concentración relativa versus volúmenes de poro, ¿verdad? Ok, entonces ese soluto tiene, se ve así más que todo, ¿verdad? Como la función Hipside. Entonces, esos son los datos, ¿verdad? Tenemos Peclet de 100, factor de retardo de 2, 2 litros de solución pasaron a través de la columna y ahí están todos el volumen, ¿verdad? Entonces igual tenemos que calcular la velocidad del agua de poros para entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Acuérdense que la velocidad de agua de poros es flujo Darcy entre el contenido de humedad volumétrico, ¿verdad? Y eso en su el Q minúscula es Q mayúscula entre el área por tiempo y la humedad volumétrica en este caso es igual a la porosidad, ¿verdad? Entonces todo eso va a ser igual a Q mayúscula entre el área por el tiempo por la humedad volumétrica, ¿verdad? Entonces aquí vemos la formulita, ¿verdad? Entonces tenemos 2 litros de Q mayúscula por el área por el tiempo que fue 1 hora y la humedad volumétrica. Entonces eso nos da una velocidad de 40 centímetros por hora. Entonces aquí nada más estoy chequeando rápidamente en mi calculadora que eso esté bien. Correcto, esa es la velocidad del agua. El agua se está moviendo a 40 centímetros por hora a través de la columna de suelo. Muy similar al ejercicio anterior, tenemos un volumen de poros de 500 cc, ¿verdad? O centímetros cúbicos o mililitros. Ok, ahora sí viene el coeficiente de dispersión hidrodinámica, es la velocidad del agua de poros por la longitud de la columna dividido entre el número de Peclet. Entonces, esto sale de la fórmula del número de Peclet. Esto sale de la fórmula del número de Peclet. Con eso podemos calcular la dispersión hidrodinámica y tiene unidades, ¿verdad? Área entre tiempo. Así es como se mide la dispersión de un compuesto químico en X medio, en este caso en el agua del suelo. Entonces tenemos que la dispersión es de 4 centímetros cuadrados por hora. El coeficiente de absorción se obtiene del factor de retardo de manera similar, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, este es un soluto que esencialmente se comporta muy similar al otro, tiene el mismo factor de retardo y por lo tanto el KD es muy similar, 0.38. Ok, ahora sí viene lo del tiempo de residencia, ¿verdad? Entonces, dependiendo de que el tipo de flujo, así va a ser el tiempo de residencia. Si nos concentramos en el flujo dispersivo hidrodinámico, tenemos que el tiempo, o TD, ¿verdad? Tiempo debido a flujo dispersivo es la longitud al cuadrado entre el coeficiente de dispersión hidrodinámica, que sería la longitud al cuadrado, sería 10 al cuadrado, ¿verdad? Es 100 dividido entre el coeficiente que era 4. Eso nos dice que el soluto va a durar 25 horas ahí dentro de la columna, según ese cálculo, ¿verdad? Ahora, debido al flujo convectivo, es simplemente la longitud de la columna dividido entre la velocidad a la cual el agua se mueve. Entonces la longitud es 10, el agua se mueve a 40, entonces eso quiere decir que 10 entre 40 es 0.25, que es igual a un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de hora, o sea, en cuestión, punto 25. Punto 25, ¿verdad? Es igual a un cuarto. Entonces, en cuestión de 15 minutos ya el soluto atravesó la columna. Entonces dice, y para terminar,
Dice, ¿cuál es el tipo de flujo que predomina para este soluto? ¿Está dominado por desplazamiento de tipo convectivo de dispersión? Bueno, pues yo les había dicho que usaran el número de Peclet para esta respuesta. Entonces, si el número de Peclet es mayor a 20, es flujo convectivo, ¿verdad? Es flujo convectivo. Y si el número de Peclet es menor a 20, entonces podemos decir con certeza que hay dispersión hidrodinámica. Entonces, vamos a hacer aquí termina la presentación del flujo del modelo de convectivo dispersivo, pero sepan que la próxima semana, ya para cerrar el curso, vamos a hacer un laboratorio en una clase Zoom usando el software Hydrus para modelar, hacer un laboratorio de transporte de solutos. Vamos a comparar distintas formas de nitratos para ver cuál se mueve más rápido a través de un perfil hipotético de suelo. Entonces eso lo vamos a ver ya de último, ya para cerrar lo que es la parte de transporte de solutos. Y bueno, espero que les haya parecido interesante, ¿verdad? Lo que les puedo decir para cerrar esta charla es que cada ingrediente activo que uno estudia, cada plaguicida que uno analiza en su movimiento en el ambiente y especialmente en suelos y aguas, uno tiene que considerar muchas propiedades, no solamente del suelo, como las que hemos visto en este curso, la infiltración, la conductividad hidráulica, los poros, sino que también tiene que considerar las propiedades del soluto o del ingrediente activo que uno estudia, ¿verdad? Uno tiene que considerar la fórmula de la molécula, el peso molecular, los grupos funcionales que la molécula tiene, especialmente si es una molécula orgánica, si se ioniza o no se ioniza, el cuánto se retarda, y eso se calcula con el coeficiente de partición o distribución, el KD, ¿se acuerdan? No solamente eso, hay otras cosas que uno tiene que considerar, como por ejemplo la vida media de la molécula en el ambiente, los metabolitos que estos compuestos o ingredientes activos generan. Todo ese tipo de cosas me van modificando la velocidad de flujo y el potencial de lixiviación, ¿verdad? El potencial de lixiviación en suelos. Entonces, cada molécula se comporta de forma distinta en los suelos, ¿verdad? Entonces ven que es todo un área de investigación, ¿verdad? Entender cómo es que se mueven estas cosas en el espacio. Y bueno, si quieren ahondar más en el tema, bueno, pues ya tendrían que pensar en un posgrado ya enfocado en esa parte, ¿verdad? De transporte de solutos en suelos, en aguas, en planta, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver un poquito de eso en la práctica de Hydrus para que vean qué bonito, qué interesante que es. Y bueno, con eso me despido y nos vemos pronto. Hasta luego.